Álvaro Medina Amariz, historiador del arte, escritor, investigador. Ha muerto Fernando Botero. Vamos a dar un homenaje a uno de los más grandes pintores de América, del mundo y por supuesto de Colombia. Bienvenido a Cambio. Gracias, Luz Estela. Sí, es un pesar reunirnos para hablar de la muerte de un gran pintor. Fue un gran hombre, un gran creador, una persona realmente extraordinaria, generosa. Esa generosidad en el caso de Colombia se refleja en las donaciones que hizo, no solamente de su obra personal, sino de su colección personal de grandes maestros, entre los que había impresionistas, cubistas, sí, etcétera, etcétera. ¿Cómo comienza una trayectoria tan fecunda? Pareciera que Fernando Botero contaba a su hija Lina esta mañana desde Monte Carlo. Estuvo pendiente de sus pinceles hasta hace muy pocos días, aunque ya estaba muy enfermo. Bueno, Fernando Botero tuvo una particularidad y es la de ser un artista muy disciplinado. Tenía, digamos, unos hábitos como de empleado de banco, lo digo en el buen sentido del término, de comenzar a cierta hora a trabajar, terminar a cierta hora de trabajar, hacerlo con el rigor que implica ser un empleado de banco, muchos días a la semana, prácticamente todo el año. Y eso es lo que le permitió desarrollar una obra tan variada y tan profunda. ¿Dónde comienza? ¿Cómo es su primer cuadro registrado? ¿En qué estilo lo ubica Álvaro Medina Amariz, que escribe muchísimo sobre Fernando Botero, lo investiga? A ver, hay que entender que los genios no se producen así de la noche a la mañana. Los genios tienen que cultivar su talento para llegar a ser genios. Los artistas en general tienen una etapa temprana, juvenil, en la cual ensayan diversas modalidades de expresión, se extravían, se reencuentran, tienen hallazgos parciales, vuelven y se extravían, retoman esos hallazgos parciales que pueden ser de hace 1 año, 2 años, 3 años, y así, en un proceso que en algunos casos duran muchísimos años, en otros casos son periodos realmente breves. Fernando Botero llegó a lo suyo. ¿En qué momento llega él a lo suyo? Luego de unos atisbos durante su permanencia en Italia, en el año 56, comienzan a aparecer las figuras monumentales. Pero son unas figuras monumentales un poco contradictorias, porque sí, hay monumentalidad en una parte del cuadro y en otras partes él no logra eso. Sí. Su mayor dificultad va a ser, y lo cual es comprensible cuando uno analiza la obra de él logra hacer bodegones que son realmente monumentales. Frutas que tienen un peso específico, una cosa que se impone. Un volumen tremendo, específico, sí. Pero cuando él quiere hacer lo mismo en la figura humana, no lo logra. Sí. Y entonces se va a tomar un tiempito para pasar o traspasar, no sé cuál sería la palabra sí. Apropiada, o generalizar lo que ha logrado en los bodegones, lograrlo en los temas de figura humana. Eso le va a tomar un tiempo, pero finalmente lo va a lograr. Cuando entonces él lo logra, ¿qué ocurre cuando se va primero a España y luego a Nueva York? Nueva York, la ciudad de los artistas
grandes. Allí estaba concentrado todo. Y allí Álvaro Medina se encuentra con él. ¿Cómo fue ese encuentro? A ver, en realidad él se encuentra aquí en Colombia. ¿Sí? O sea, él llega a Nueva York con un lenguaje propio, unos temas ya perfectamente definidos que se van a ampliar durante la estadía en Nueva York, ¿no? Pero es aquí en Colombia que él forja, que Botero llega a ser Botero. ¿Cómo lo logra? En el año 57, prácticamente los historiadores estamos de acuerdo en decir que un cuadro extraordinario que se llama El Obispo Rojo es la primera figura humana plenamente boteriana Sí. que él logra, ¿no? Ahí hay humor, hay cierta ironía, que es un humor y una ironía que yo personalmente conecto con el nadaísmo. Sí. Hay que recordar que él fue muy amigo de Gonzalo Arango, el fundador del nadaísmo, ¿no? Y que el nadaísmo en sus primeros manifiestos asume una posición anticlerical, de crítica a la Iglesia por ciertas posiciones políticas retardatarias. No es en el fondo una posición contra los, digamos, principios de fe de la Iglesia, no. No. Es contra sus políticas Sí. que resultan regresivas. Es interesante constatar una cosa. Es algo que una pintora tan católica como Débora Arango también había ensayado muchos años antes, ¿no? Sí. Entonces, Botero pinta el obispo rojo, luego pinta los obispos muertos. Hay varias versiones, una está en el Museo Nacional aquí en Bogotá. Sí. Y es un cuadro que es una pirámide de figuras ensotanadas, muy elegantes, muy vistosas, muy coloridas. Muy moradas, muy rojas. Sí. Sí. Amontonadas una sobre otra y parecen casi dormir. Ahora, sí. El título es específico, los obispos muertos, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos es una particularidad que va a ser esencial en Botero de ahí en adelante. Es un rasgo de humor que no ha sido tradicional en la pintura. Que nunca estuvo en la pintura colombiana y tampoco americana. No, hay que recordar sí. Una cosa, las artes plásticas en general han sido hostiles a través de los milenios al humor. ¿Por qué? Bueno, hay que ponerse a pensar. Un faraón egipcio, hacerle un retrato con humor, eso era muy difícil. Sí. Pero uno lo puede extender a otros temas, como por ejemplo, pintar el retrato de un papa un poco burlón queda difícil. O un retrato de Napoleón. Sí. O tratar temas religiosos como, digamos, un Cristo. Es difícil. Entonces, que la pintura, hablemos de la pintura sí. Porque estamos hablando de Botero sí. Y la escultura, que no tenga humor es perfectamente entendible. En el siglo XX el humor aparece con el surrealismo. Es un humor sutil, es un humor muy especial, pero el humor burlón aparece con dos pintores latinoamericanos, con José Luis Cuevas de México y con Fernando Botero de Colombia. Es casi simultáneo con la aparición de un humor que es de otro tipo en el caso del inglés Francis Bacon. Digamos, ahí se consolida una modalidad que es la que va a hacer que Botero en los años 60, 70 sea distinto a tantos otros pintores. Tan distinto y tan genial, puede decirse, que además es posible ver a María Antonieta, la reina francesa, caminando por las calles de Medellín con todos sus atavíos de reina. Y las señoras se asoman por las ventanas a verla pasar, entre ellas su mamá. Pinta a su mamá mirando pasar a María Antonieta, imaginando que su mamá está viendo pasar esa reina francesa por allí, por la calle de su casa, además.
Hay que entender una cosa para abordar un cuadro como ese de María Antonieta paseando por Medellín. Nosotros pertenecemos, los latinoamericanos, a la cultura de Occidente. Esa es una noción que en los años 50, 40, 50 fue muy discutida, que sí, que sí no, porque como tenemos también unos elementos de mestizaje que son muy importantes, ¿no? Entonces, digamos, el legado indígena, ¿dónde está? Está ahí. Lo que pasa es que hay que entender que la cultura occidental es una cultura devoradora. Sí. Y como tal se impone y va asimilando cosas que vienen de fuera. Específicamente lo que quiero decir es, ¿Picasso es un pintor africano o es europeo? Sí. Yo diría es europeo, pero es un europeo que toma elementos del arte africano tradicional, de las tallas en madera, y las vuelve suyas. Eso es lo que se llama apropiación. Entonces, nosotros somos una variante de esa cultura occidental que admite de todo. Esa es la gran ventaja y la universalidad de la cultura occidental. Devora todo, lo asimila, lo hace propio. Botero reversa un poco esto, porque él comienza entendiendo perfectamente la pintura europea. En sus primeros cuadros, él asimila el Quattrocento italiano, básicamente, aunque no únicamente, Piero della Francesca y Mantegna, que tienen unas figuras plenas, unas figuras de volúmenes generosos, ¿no? Lo hace suyo, lo amplía, lo desarrolla y lo vuelve otra cosa. Y comienza a hacer entonces variaciones de temas de grandes maestros europeos. Ahora, esto se produce en los años 50 aquí en Bogotá, y hay que recordar la incidencia o la influencia de ese Picasso que un poco antes hace unas variantes de las Meninas de Velázquez. Sí. ¿Qué implicaba eso? Es decir, Picasso se pone en el papel de Velázquez y dice, bueno, si yo tuviera al rey de España frente a mí y me encontrara en una situación semejante, ¿cómo lo haría? Entonces Picasso hace las variantes de las Meninas de Velázquez a la manera picasiana, con geometría. Sí. Esto va a ser carrera, son muchos los artistas que de ahí en adelante van a hacer lo mismo. Y es la razón por la cual entonces Botero decide en determinado momento, la Gioconda es una obra maestra que yo admiro, sí. Entonces yo lo voy a hacer a mi manera, a la manera de Botero. Y a partir de ahí él hace variantes de Rubens, Van Eyck, Rafael, la lista es tan larga que mejor no y prolifica que, bueno, quisiera regresar a Nueva York en esta conversación. Y la primera vez que escribes sobre Botero, ¿y por qué? Bueno, tuve la suerte de ver la primera exposición de Botero en el año 73. Aquí en Colombia se publicó un comentario diciendo que la obra de Botero reciente que estaba exponiendo había perdido carácter, ya no era lo mismo. Y yo leí ese comentario crítico y me quedé pensando, bueno, yo tengo la suerte de conocer tanto lo que hizo en Colombia como lo que está haciendo en Nueva York. No estoy de acuerdo con ese comentario y lo voy a probar escribiendo extensamente, no una nota crítica que en general tienden a ser breves y concisas, sino una monografía de los inicios de Botero, su desarrollo y cómo llega a su lenguaje. Para demostrar que lo que está haciendo en Nueva York no es sino la continuidad lógica de lo que comenzó a hacer en Colombia. Esa fue la razón por la cual busqué a Botero, lo entrevisté numerosas veces, hice una investigación realmente exhaustiva de comentarios críticos, tanto en la prensa colombiana como en la prensa de Estados Unidos, ¿no? Y, digamos, redondeé mi idea. Sí. Esa idea
y es el lugar monumental de sus obras. Podemos verlas en Tokio, en París, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Bogotá, en Madrid, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Cuando llega Botero a la escultura, y esos volúmenes también son monumentales. Has mencionado muchas ciudades y te faltaron también muchas, pero claro, no vamos a hacer la lista. No vamos a hacer la completa, lista de ciudades, ¿no? Sí. Pero simplemente quiero recordar Florencia porque sí. Él vive en Florencia de joven y es en Florencia prácticamente que él encuentra las claves de lo que será su lenguaje. La pregunta sería también, a raíz de tu pregunta surge otra pregunta. Sí. ¿Por qué él logra ese éxito? Bueno, hagamos una consideración que es casi elemental, pero que algunos olvidan. Una característica de la cultura occidental es la originalidad. En lo que nosotros consideremos, sea música, literatura, teatro, artes plásticas, cine, ¿qué es lo que nosotros queremos y esperamos? La expresión poética de algo que sea distinto a todo lo que ya conocemos. Algo que, por supuesto, hay que recordar que la cultura comercializada en cualquiera de los géneros no considera. Ellos simplemente satisfacen los gustos de un público que ya está amarrado a ciertos parámetros expresivos y lo que quieren es que se repitan, ¿no? Creo que la telenovela en ese sentido es la máxima expresión de la mediocridad. Ahora bien, esa característica que apreciamos tanto en cualquiera de los campos es la característica que Botero cumple. Botero forja un lenguaje que es distinto a todos los demás y yo le propongo a veces a la gente cuando dice ciertas cosas, le digo, imaginemos una sala en la que hay obras de Henri Matisse, de Pablo Picasso, de Kandinsky, de Jackson Pollock, de Francis Bacon y pongamos unos boteros. Y vamos a descubrir que Botero está codo a codo con ellos a la misma altura, sí, que tiene el mismo grado de originalidad, y eso es lo que explica que cuando él ha hecho todas estas exposiciones en tantos países del mundo, Botero tenga público. De lo contrario, ni siquiera lo hubieran invitado, ¿no?, a exponer, ¿no? Entonces, esa es una consideración clave para entender su éxito. En Botero está también la escena de la cotidianidad, pero de manera muy marcada y profunda, porque era una temática que le interesaba mucho, la violencia y las violencias de Colombia. ¿Cómo empieza a leerse esto en su pintura, en su escultura, en su obra plástica en general? Cuando se menciona que trabajó el tema religioso con los obispos y las monjas, ahí aparece, digamos, el Botero de tema político. El Botero de la vida cotidiana. Sabemos que Medellín es una ciudad supremamente religiosa, que él vivió eso de niño y es lo que explica el tema. Pero se va a Nueva York y en los años 60 y 70 se produce, por ejemplo, en América Latina, el fenómeno recrudece más bien, no es que aparezca en ese momento, sino que recrudece los golpes de Estado militar. Sí. Eso corresponde al contexto de la Guerra Fría y Botero entonces comienza a pintar, por ejemplo, un cuadro como la Junta Militar de Gobierno, a pintar la familia presidencial. Sí. Que son unos comentarios políticos bastante particulares, ácidos, y en el fondo, no te creas tú, yo diría un poco dolorosos detrás de esa fachada de humor, ¿no? Es el Botero entonces preocupado por lo que ocurre en América Latina. Cuando yo lo conocí en el año 73,
recuerdo que expuso algunos de estos temas, ¿no? Y él me decía a mí, es que esa situación de América Latina de golpes de Estado por todas partes es intolerable. Sí. Es intolerable. Sí. Entonces, de ahí él salta a otros temas que también son de vida cotidiana. De la vida cotidiana, digamos, alegre. Sí. Por ejemplo, las mujeres, los los músicos, bares, los músicos, los prostíbulos, sí, la gente bailando, etcétera. O simplemente en un parque, tendidos en el pasto, sí. en la grama. Una muchacha mirando el cielo. Comiendo, sí. Bebiendo, tranquilamente en familia. Sí, sí. Vamos a ese Botero que pintó en un tejado a Pablo Escobar muerto. Como la violencia hace parte de nuestra vida cotidiana, el tema no podía faltar. Es uno de los temas fuertes que él va a manejar. Por ejemplo, estoy pensando en un cuadro que es la calle de un pueblo colombiano y hay una procesión de ataúdes, de la gente cargando los ataúdes uno detrás de otro. Es realmente impresionante. Sí. Pero eso corresponde a una serie en la que hay ataques armados, violencia, personas ametralladas. Y eso lo lleva, por supuesto, a pintar la muerte de Pablo Escobar en el tejado de una casa en Medellín. Vamos a los materiales necesarios para sus trabajos. Bueno, eligió vivir en Pietrasanta. Le gustaba, y lo dijo muchas veces, estar cerca de el mármol de Carrara, estar cerca de las piedras y de los materiales duros que podrían volverse extremadamente finos, delicados, pero con grandes volúmenes. A ver, hay una cosa que es bastante curiosa y interesante en el caso de Botero. Pintor y escultor. Sí. Detallan ambos casos. La pintura de Botero de cierta manera es escultórica. No es propiamente escultura, pero esa generosidad de volúmenes le da, se proyecta, digamos, o sugiere una tridimensionalidad que es de tipo escultórico. Cuando yo conocí a Botero y lo entrevisté la primera vez en su apartamento en Nueva York, yo recuerdo que estábamos sentados en la sala y en la mesita de centro había una escultura que era una mano, así, esta mano, boteriana, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Qué significa boteriano? En realidad la particularidad de Botero es que él agranda unas cosas y achica otras. Por ejemplo, agranda la mano y las uñas son pequeñitas. Algunas falanges son pequeñitas. Y eso produce un contraste de grande pequeño que produce esa monumentalidad, ese efecto de monumentalidad. O hace un rostro y el rostro es, digamos, bastante amplio y los ojos y la boca son pequeñitos. Sí, las manos de sus mujeres son chiquititas, sus bocas son profundamente rojas, pero chiquititas. Pero las caderas son amplias y el pecho es amplio. Sí. Entonces eso produce unas tensiones. Y los vestidos monumentales. Sí. Entonces, tensiones plásticas que son los que definen el lenguaje de Botero. Ahora bien, yo veo esta escultura pequeña y le pregunto a él, ¿qué? ¿Vas a hacer escultura? Me dice, no, este es un ensayo que hice, pero no creo que vaya a hacer escultura. Le dije, pero es interesante. Me dice, no, es que mi lenguaje en sí mismo es escultórico y entonces me parece redundante. Tal vez no usó la palabra redundante, estoy hablando de un acontecimiento ocurrido hace 50 años, ¿no? Pero de todas maneras me manifestó eso como que no es lo mío. Mi sorpresa es que a la vuelta de unos años abro el periódico y encuentro que estaba haciendo una exposición de esculturas, no recuerdo en dónde, ¿no? Yo dije, no cumplió la palabra, pero es interesante como fenómeno. Ahora, aquí quiero referirme a un hecho que es muy importante.
repito, una pintura de volúmenes que son escultóricos. Y yo encontré que sus esculturas más interesantes son de temas pictóricos. Por ejemplo, los bodegones. Sí. El bodegón no ha sido un tema de pintores, de escultores, perdón. Sí. Los escultores han trabajado otras cosas. El bodegón ha sido un tema de pintores. Me tocó en suerte la exposición que hace en el 92-93 en París, en las calles, ¿no? Se toma la Champs-Élysées, y en una galería que es muy cerca del Gran Palais hace una exposición de esculturas. Yo no había visto una exposición de esculturas de Botero, digamos, en propiedad, así, de muchas obras, ¿no? Una treintena de obras. Y ahí encontré estos bodegones escultóricos. Cuando yo los vi, realmente quedé fascinado. Y dije, es interesante. Ha cruzado las dos expresiones, la bidimensional y la tridimensional. Entonces está llevando a las tres dimensiones temas que han sido propios de las dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, una mesa con todos los elementos del bodegón, pero era realmente genial por la manera como creaba esas tensiones con unas peras enormes y unas manzanas pequeñitas, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces ahí estaba la clave de Botero perfectamente realizada en la escultura. La clave de Botero, porque hay un cambio realmente trascendental en un espacio como el Museo de Antioquia y en esa plaza donde hay unos edificios muy puntuales, unos murales muy puntuales, etcétera, etcétera. Sí, la producción de escultura realmente resultó bastante intensa. Él me decía a mí en alguna ocasión en su estudio en París que él comenzó a trabajar la escultura ya con voluntad, digamos, decidido a ser un escultor, cuando entró en crisis con la pintura. Él tenía una manera de manejar las crisis, que eso es algo que le ocurre a todo creador, puede ser compositor, puede ser poeta, puede ser novelista, ¿no? Hay momentos creativos muy fecundos y hay un momento en que se producen como unos frenos, ¿no? Entonces él me decía a mí, dándome una explicación a propósito de los dibujos, me decía, yo tengo una tendencia a recargarme con el color. Y llega un momento en que yo pierdo el control del color y yo siento que no debo ir más allá. Cuando eso ocurre, yo me pongo a dibujar en blanco y negro. Hago carboncillos o hago grafito, pero elimino completamente el color o me aboco a un medio que no me exige color. Y comienzo a trabajar, digamos, en blanco y negro. Y después de cierto tiempo, y me decía, y me meto con disciplina, puede ser un año, muchos meses. Y llega un momento en que el ojo me comienza a pedir color. Entonces yo comienzo a ponerle color poco a poco y ahí entro nuevamente en otra etapa. Esas etapas intermedias de dibujo, según me explicaba, le servían también para reorientarse en cuanto a temas, ensayar nuevos temas. En determinado momento, esto lo va a resolver no dibujando, sino haciendo escultura. Entonces me decía, eso entiendo que ocurrió más o menos a fines de los años 70, comienzos de los 80. Entonces, definitivamente se mete en la escultura que implica no usar color, es simplemente modelar formas. Sí. Modelar formas y modelar formas que luego iba a Pietrasanta y las hacía esculpir o hacía moldes y las fundía en bronce. Y después de cierto tiempo de trabajar con esa intensidad la escultura, retomaba nuevamente la pintura. Con un ojo, digamos, descansado en cuanto al color que se había reposado, se había decantado. En una conferencia maravillosa que presentaste
recientemente en el Banco de la República, precisamente para los 90 años, para conmemorar los 90 años de Fernando Botero. Había como 4 líneas de trabajo allí expresadas, por supuesto, la escultura, por supuesto, la pintura, y todo un engranaje que iba siempre con él. Viajaba siempre con él o estaba en su casa. ¿Cómo es ese engranaje que reposa hoy en esa investigación en el Banco de la República de Colombia? A ver, el banco tiene una colección de Botero que es bastante numerosa. Sí. A mi juicio, no muy feliz, lo digo desde un punto de vista estrictamente crítico. ¿Por qué? No es una selección que corresponda, digamos, a las diversas etapas de Fernando Botero. No es una selección tampoco que recoja lo mejor de Fernando Botero. Hay cuadros excelentes, por supuesto, pero también hay otros que, como ocurre en toda producción, así como uno puede decir que no todos los poemas de determinado poeta son buenos, pues eso se necesitaría la genialidad absoluta y total. Eso no ocurre. Y en este caso específico, nosotros tenemos entonces 100 y pico de obras de Fernando Botero, de las cuales yo diría que apenas una decena alcanzan el rango de obras realmente importantes, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo que resulta un poco en detrimento para Sí. sobre todo los jóvenes Sí. estudiantes y los artistas jóvenes. Sí. Lo digo como profesor que fui de la Universidad Nacional. Los estudiantes se me quejaban y me decían, no, pero ese Botero no me interesa. Yo pienso que los que así decían tenían buen ojo y estaban diciéndolo críticamente. Sobre Fernando Botero se escribieron más de 200 libros, traducidos a 36 idiomas. ¿Qué pudieras pensar, Álvaro? Es una cifra abrumadora. No, es una cifra no solamente abrumadora, es una cifra que alegra. ¡Qué bien! Sí. En esto y mucho, y sí. mucho. Tendrán las nuevas generaciones oportunidad, ¿verdad? Claro, pero eso me lleva nuevamente al contexto latinoamericano. Sí. Cuando Fernando Botero comienza a trabajar en los años 50, ¿cuáles eran los pintores latinoamericanos que se apreciaban altamente por su éxito? No eran muchos. Eran básicamente Mata de Chile, sí. Wilfredo Lam de Cuba y Rufino Tamayo de México. Fuera de eso había los maestros muy conocidos, pero muy discutidos también, que eran los muralistas mexicanos. Sí. Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Digamos, ese era el panorama. Frida Kahlo no sonaba para nada, aunque había expuesto en Nueva York y París. No era considerada. Y pare de contar. Ahora bien, de ese grupo de artistas, los de éxito internacional reconocidos en el sentido de que, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York tenía obras de ellos, que tenían galerías en Nueva York y exhibían, eran Lam y Mata. Pero, ¿qué particularidad tenían? Que ellos, aunque habían nacido acá en América Latina, el uno cubano, el otro chileno, se establecieron en París y, digamos, se enrolaron con en el movimiento surrealista. Sí. André Breton, estamos hablando años 30, mediados de los años 30, cuando ellos llegan a París, son unos pintores, por supuesto, de gran talento, son grandes maestros, trabajan dentro de una modalidad que Breton considera que corresponde a los parámetros del surrealismo
y los incorpora al surrealismo. ¿Qué particularidad tuvo el surrealismo? Que fue un movimiento muy elástico, un movimiento que, a diferencia de otros que nacían y morían casi enseguida, Sí, el surrealismo en cambio va a durar décadas y va a tener varias generaciones. sí, Entonces, Breton andaba con los ojos abiertos a ver qué encontraba de talentos y los iba incorporando. Entonces, el éxito de Mata y Delan se debe en buena parte a eso, y con esto no les quiero quitar ningún mérito. sí, Fueron sí, sí, sí. dos excelentes pintores. ¿Cuál es la diferencia con Botero? Que Botero no se enroló en ningún movimiento internacional de ninguna parte. Botero llega ya formado, hecho, a Nueva York, Perdón. va luego a París, y Botero sigue siendo el mismo Botero, él no cambia para nada. Yo le pongo énfasis a esto porque cuando tú mencionas, ha publicado 200 libros en 36 idiomas, Sí. etcétera, etcétera. Se ha escrito sobre Botero esto. No, De eso es increíble. resulta ser el pintor latinoamericano más exitoso. Claro. Sobre Wilfredo Lang y Mata hay también decenas de libros publicados y catálogos, ¿no? Pero incorporados a un movimiento específico de la Escuela de París. Botero no, Botero es caso aparte, y entonces eso hay que Claro. ponerle relieve. ¿Puedo pedirte mojar la palabra? Es que cerca de acá, de la casa, ha ocurrido un incendio y el humo nos tiene... Me regalas un poquito de agua, gracias. Gracias. Nos tiene bastante abrumados. Esperamos que ya todo vaya concluido. Innovación, estilo, disciplina. ¿Qué más? Creatividad. Muy bien. Una gran creatividad. En el contexto latinoamericano hay otra manera de analizar o abordar la obra de Botero. Sí. ¿Qué ha ocurrido con muchísimos artistas latinoamericanos importantes? Aquí estamos hablando de los importantes. Lo que acabo de mencionar, Botero siguió siendo una isla. Él en realidad en Colombia vivió poco, a la larga, ¿no? Se fue de más o menos, ¿qué? 30 años, de 28, 29 años. Sí, muy pronto, sí. Después venía de visita, pero el resto de su vida, muere de 91, o sea, para redondear cifras, vive 30 años en Colombia y 60 años fuera de Colombia. Algunos artistas viven acá prácticamente toda su vida, y la modalidad de trabajo ha consistido, y yo hago ahí la diferencia, una profunda diferencia, la modalidad de trabajo ha consistido en adaptar entre nosotros lenguajes y tendencias surgidas en otras partes. Sí. Entonces, por ejemplo, eso se produce desde los años 20, ¿no? Cuando en algunos países, años 10, 20, algunos pintores comienzan a trabajar a la manera cubista. Yo recuerdo que yo le decía a mis estudiantes en clase, esos cuadros cubistas de latinoamericanos no cuentan en las exposiciones cubistas internacionales. No cuentan, no los incluyen. ¿Por qué? Porque no fueron creativos. Son cuadros interesantes que aquí produjeron, digamos, conmoción porque eran distintos. Sí. Pero como no eran distintos en París ni en Nueva York, entonces eso no tiene mayor importancia. Durante mucho tiempo se ha estado trabajando de esa manera. Luego llega el surrealismo. En algunas partes de América Latina el surrealismo pega. Hacen cuadros surrealistas y esos cuadros surrealistas no tienen mayor trascendencia fuera de lo local, ¿no? Y así nosotros podemos seguir con muchas tendencias. La abstracción en los años 50, el pop art en los años 60, algunas modalidades en los años 60 y 70 en América Latina,
de arte conceptual. Lo cual no quiere decir que algunos artistas, por ejemplo, de arte conceptual, porque es mucho más elástico, ¿no? No hayan logrado hacer obras realmente trascendentales. Pero yo hablo de una tendencia general y de una debilidad general del arte latinoamericano, que es la de estar mirando qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos, Sí. o resumiendo qué pasa en el primer mundo para ver qué se hace aquí, ¿no? Y no mirando la casa y lo que podría... Es lo que yo digo, que el buen poeta expresa sus vivencias. Sí. Y no las esconde, lo contrario, las hace siempre evidentes. Sea en una simple composición musical, sea en un poema, sea en una novela. Y esa es la característica también de las poéticas visuales. Eso es lo que hizo Botero, es lo que yo pienso que, por ejemplo, hizo Alejandro Obregón, trabajar a partir de lo propio. Y es el mérito de Botero, que realmente con un lenguaje que es perfectamente universal, como hizo también García Márquez en la novela, habló de las cosas de su propio mundo, de cosas locales, a veces anodinas entre nosotros, pero de una gran proyección internacional. Sí. Fernando Botero, pintor, escultor, humanista, pacifista. Muchas gracias, Álvaro Medina Amariz, por esta conversación, por este homenaje a un grande de Colombia. Uno de los más grandes. Sí. Gracias a ti.